Una función cuadrática tiene como fórmula la expresión ax al cuadrado más bx más c. Cada término recibe un nombre específico. Ax al cuadrado es el término cuadrático, bx es el término lineal y c es el término independiente. A, b y c son números reales. A nunca puede ser 0, ya que si lo fuera, desaparecería este término cuadrático y dejaría de ser una función cuadrática. Sí, puede ser 0c o puede ser 0b. Ahí no tendríamos término independiente o no tendríamos término lineal. O puede ser que no tengamos ni término independiente ni término lineal. En este ejemplo tenemos una función cuadrática donde están el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. En el video de hoy les mostraré cómo se grafica una función cuadrática sin usar una tabla de valores. Les enseñaré a graficar una función cuadrática encontrando elementos de su gráfica. La gráfica de una función cuadrática es una parábola. Para identificar esos elementos vamos a partir de una parábola que ya está dibujada, graficada con una tabla de valores. Y les voy a indicar qué nombre reciben los diferentes elementos o puntos de la gráfica. Las intersecciones con el eje X, en este caso el -1 y el 3, reciben el nombre de raíces de la parábola. Las raíces son los cortes con el eje X. En este ejemplo hay dos cortes con el eje X, pero puede ocurrir que haya solamente una intersección con el eje X o que no tenga intersecciones con el eje X. Vuelvo a repetir, puede ocurrir que tengan dos raíces distintas, dos raíces iguales o que no tengan raíz. En ese caso la gráfica estaría totalmente por arriba del eje X. Y si abrir hacia abajo estaría por debajo del eje X, sin cortar al eje X. Otro elemento de la parábola, además de las raíces, que son las intersecciones con el eje X, tenemos la ordenada al origen. Y la ordenada al origen es la intersección con el eje Y. La ordenada al origen en este caso es 3. Luego también tenemos el vértice, que en esta parábola el vértice es el punto más alto. El vértice tiene una coordenada de X, que es 1, y una coordenada de Y, que es 4. Coordenada de X y la coordenada de Y. Entonces tenemos las raíces, la ordenada al origen, el vértice y este punto que recibe el nombre de punto simétrico. Este punto es simétricamente opuesto a la ordenada al origen. Ustedes lo que tienen que hacer ahora es graficar una parábola identificando esos 5 elementos, esos 5 puntos. Y vamos a empezar identificando bien, en otro ejemplo, identificando bien quién es A, quién es B y quién es C. A es el número que acompaña a la x al cuadrado, el coeficiente que está delante de la x al cuadrado. En este caso, A es -1. B es el número que está acompañando a la x. B en este caso es -4. Y C es el término independiente, el que no tiene x, que en este caso es
5 positivo. A, B y C tienen que estar bien identificados para comenzar con los cálculos. Lo primero que vamos a hacer es calcular las raíces. Es decir, las raíces son las intersecciones con el eje X. Para calcular las raíces se usa la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática nos permite obtener las raíces usando los coeficientes de la función cuadrática. Reemplazamos cada valor en la fórmula y luego se resuelve la operación. Ese menos ya está en la fórmula, ese menos se lo vuelve a copiar. Y luego se coloca el valor de b. Y el valor de b es menos 4. Como es negativo, lo tengo que copiar con paréntesis. Más menos raíz de b al cuadrado. B es menos 4. B es menos 4, entonces ponemos menos 4 con paréntesis, elevado al cuadrado. Menos 4 por A vale menos 1, se lo pone con paréntesis, por C, que es 5. Todo sobre 2 por A, 2 por A es menos 1, con paréntesis menos 1. Bien, hay que resolver esta operación combinada. Acá tengo que suprimir paréntesis. Si tengo menos adelante del paréntesis y luego un menos, acá me va a quedar signo positivo 4. Más y menos raíz de. Se separa en términos adentro de la raíz y se resuelve por un lado la potencia y por el otro lado las dos multiplicaciones. Menos 4 elevado al cuadrado, como el exponente es par, va a quedar resultado positivo, 16. Menos 4 por menos 1 es 4 positivo, por 5, 20. Tienen que tener mucho cuidado con la regla de signos y con las multiplicaciones. Y en el denominador, 2 por menos 1 queda menos 2. Se sigue resolviendo lo que está adentro de la raíz. Se sigue resolviendo lo que está dentro de la raíz, que queda 16 más 20 es 36. Todo sobre menos 2. 4 más menos raíz de 36 es 6. Todo sobre menos 2. Cuando se llega a esta instancia, se distribuye esta operación por dos ramas. En una rama voy a considerar el signo más y en la otra rama voy a considerar el signo menos. Vamos a resolver esa operación. La x1 va a ser 4 más 6 sobre menos 2. Tengo en cuenta el signo más. La x2 va a ser 4 menos 6 sobre menos 2. Cuatro más 6, 10 sobre menos 2.
Se simplifica y se hace regla de signos, queda menos 5. Mitad 1, mitad 5. Positivo arriba, negativo abajo, más por menos queda menos. En el denominador, en la x2, 4 menos 6 es menos 2 sobre menos 2. Se simplifica y se hace regla de signos y queda 1. ¿Qué quiere decir estos dos resultados? Que nuestra función cuadrática, la gráfica, que es la parábola, corta al eje X en el valor menos 5 y en el valor 1. Entonces lo vamos ubicando en el plano cartesiano. Nuestra parábola tiene raíces en menos 5 y en 1. Este es x1 y este es x2. Ya encontramos las dos raíces. Mirando la fórmula, nos damos cuenta que como a es negativo, esta parábola va a abrir hacia abajo. Cuando a es negativo, la parábola abre hacia abajo. Cuando a es positivo, la parábola abre hacia arriba. Cuando a y b son del mismo signo, la parábola va a estar más a la izquierda del eje Y. Efectivamente, va a estar más a la izquierda del eje Y. Bien, ahora tenemos las raíces. Tenemos que encontrar el vértice de la parábola. El vértice tiene una coordenada de X y una coordenada de Y. En este ejemplo anterior, la X vale 1 y la Y vale 4. El valor de la X es 1 y el valor de la Y es 4. Para encontrar la X del vértice, existen dos fórmulas. Una de ellas es sumar las raíces encontradas en el paso anterior, sumar las raíces y dividirlo por 2. Y la otra fórmula para averiguar la X del vértice es la que usa los coeficientes de la fórmula de la función cuadrática. Menos b sobre 2 por a. Cualquiera de las dos fórmulas se obtiene el mismo valor de la X del vértice. Yo recomiendo usar la segunda fórmula, ya que si usan la primera y están mal calculadas las raíces, van a tener otro error en el vértice. A modo de ejemplo, voy a usar las dos fórmulas para que ustedes vean que da el mismo resultado. La X del vértice. Las raíces que obtuvimos eran el menos 5 y el 1. Entonces, menos 5 más 1 sobre 2. Esto es menos 4 sobre 2, que simplificado y con regla de signo me queda menos 2. Esa es la X del vértice, usando la primera fórmula. Si utilizo la segunda fórmula, la X del vértice es menos b sobre 2 por a. Y el valor de b es menos 4. Nos queda menos, que está adelante de fórmula, entre paréntesis menos 4 sobre 2 por a. Y a vale menos 1, con paréntesis menos 1.
se suprime paréntesis y queda 4 positivo. Se multiplica 2 por menos 1 y queda menos 2. 4 sobre menos 2, simplificado y con regla de signo nos queda menos 2. Ahí está la X del vértice. Nuestra abscisa del eje del vértice es menos 2. Ahora hay que encontrar la Y del vértice. Y la Y del vértice se encuentra reemplazando en la función cuadrática, reemplazando el valor de la X del vértice. La Y del vértice tengo que reemplazar donde está la X. Donde está la X, tengo que escribir el valor que me dio la X del vértice. Menos, que es el que está acá adelante. El que está acá adelante. Menos X al cuadrado. Pero no voy a poner X al cuadrado, voy a poner la X del vértice, que es menos 2. Menos 4 por X, pero no voy a poner X, voy a poner menos 2. Más 5. Se separa en términos, se resuelve esa operación. Acá no tienen que suprimir paréntesis, porque primero hay que resolver la potencia. Entonces este menos que está delante se lo vuelvo a copiar. Menos 2 al cuadrado es 4 positivo. Pero quedó el menos de adelante. Menos 4 por menos 2, con regla de signo multiplicando, queda más 8. Más 5. La suma de los positivos queda 8 más 5, 13. El único negativo es el menos 4. Y el valor nos queda, de la Y del vértice queda 9. Entonces hay que escribir ese par ordenado, las coordenadas del vértice. Nuestro vértice tiene valor de X. Tiene valor de X menos 2. Y el valor de la Y, 9. Nos vamos al plano cartesiano y ubicamos este vértice. Menos 2, punto y coma 9. Me paro en el menos 2. En el menos 2 es el valor de la X. Subo con línea de puntos hasta llegar a la altura de 9. Y ahí está el vértice. Tenemos entonces las dos raíces, que son la intersección con el eje X, y tenemos el vértice. Otro elemento que hay que marcar para graficar la parábola es el eje de simetría. El eje de simetría es una recta vertical que divide a la parábola en dos mitades simétricas, Ese eje de simetría pasa por la X del vértice. La X del vértice, de este vértice, es menos 2. O sea que por menos 2 va a pasar el eje de simetría, que se lo grafica con una línea de puntos. El eje de simetría se escribe como X igual a X del vértice. En este caso es X igual a menos 2. Esto es una recta vertical que pasa por el menos 2. Ahora la voy a dibujar y se las muestro. Acá tenemos el eje de simetría trazado con línea de puntos. Ese eje de simetría divide a la parábola en dos mitades.
Otro elemento que hay que marcar es la intersección con el eje Y. Y esa intersección con el eje Y recibe el nombre de ordenada al origen. La ordenada al origen siempre va a ser el valor de C de la fórmula de la función cuadrática, es decir, el valor del término independiente. Nuestro ejemplo, el valor de C es 5. Eso quiere decir que la gráfica va a cortar en 5 al eje Y. Entonces, la ordenada al origen es igual a 5. No hay que calcular nada, solamente hay que identificar en la fórmula cuál es el término independiente, escribirlo y ubicarlo en el plano cartesiano. Entonces, donde está el 5 de la Y, va a cortar la parábola. Ahí tenemos la ordenada al origen. Tenemos las dos raíces, tenemos el eje el vértice, el eje de simetría. Lo que vamos a hacer ahora es ubicar el punto simétrico de la ordenada al origen. La ordenada al origen se encuentra a 2 unidades del eje de simetría. Significa que el punto simétrico tiene que estar a 2 unidades del lado izquierdo del eje de simetría. Se cuenta entonces a cuántas unidades está la ordenada al origen del eje de simetría y cuento esa misma cantidad de unidades del otro lado del eje de simetría. Entonces el punto simétrico está acá. Tiene coordenadas -4, 5. El punto simétrico está a una distancia de 2 unidades del eje de simetría. La ordenada al origen también está a una distancia de 2 unidades. Tenemos los 5 puntos. Con 5 puntos ya se puede graficar una parábola. Lo tienen que hacer con mucha prolijidad, rotando la hoja y evitando graficar una letra B corta. Tiene que parecer una U. Tampoco hay que unir los puntos con línea recta. Ahora lo hago y se los muestro. Se unen los 5 puntos y de esta forma queda graficada la parábola y igual a menos x al cuadrado menos 4x más 5. No se olviden de hacerlo con mucha prolijidad, hacer con mucha prolijidad la gráfica para que quede de esta forma. Abre hacia abajo porque A es negativo y está más para la izquierda del eje Y porque los dos son negativos, tanto A como B. Corta en 5 a la ordenada al origen. Las raíces son el -5 y el 1. El vértice tiene coordenadas -2 y 9. Y la línea de punto es el eje de simetría.